Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Común. Hay mucho chaquerotic en este momento. Hay mucho Oyoshuk en línea. Hay oya oportunidad para que chaquerotic a través de YouTube, de Facebook o cualquier medio que ya el Banitalel. Bienvenidos a Común. Muchos pasos saludar a ver Manuel Mauro González. Bienvenidos en este estudio. Y acá el Chandik Batel, Koyelan Shanab Batel, el pueblo de Israel, desde Egipto hasta en la tierra prometida. Pero durante ese trayecto, Kuyaran Shanaptalel Teclume, pues cositas chantic también que Hañim mucho loco Tictalel del Egipto espiritual y acá el viajar a la Canaán celestial. Ese mismo trayecto, ese mismo caminar, esa misma experiencia que Gelab, el pueblo de Israel, también te Gelab, el pueblo de Dios, antes de que Shoch en la tierra prometida. Por eso es muy importante que Yelan Chkai Betixmelol Kusikota paselita más boné para que shu chantik kuyelan kushiotik y kuyelan shu ochutik batel en la tierra prometida buya como tiklikawaltik. Por eso bienvenidos a Común en este estudio. Ahora les contigo en el estudio número 8, el pacto en el Sinaí, kuyelan likawaltik las yaxtratos chiuk su pueblo en el Sinaí y de qué se trató este pacto Hatas Chandik en este momento. Te me voy a pasar a suscribirte a canal de YouTube, así que te paso a invitar a que te suscribas y te metas a seguir tu página de Facebook. También te paso a invitar que ya a seguir nuestras páginas para que cada vez que te muestres un estudio nuevo puedan tener la oportunidad también de estudiar con nosotros. También te paso a invitar que ya colta en este ministerio, te me voy a colta para que epa boticuatel, para que muki boticuatel, para que muki batel de ministerio, para que más gente está tailel, hago como el me gusta, a lo tal el buicha bayutik, hago tal el comentario, pasa a el reportar, buyuk nos chacal chabayutik, porque esto nos ayuda un montón, nos ayuda bastante. Por eso, que echarante invitación chacabot, que ya pasa va a suscribir. Escucha caldisha, el pacto en el Sinaí, con la yerante cajaltik, las yak. Bueno, las yak distrato, chiuk teclumal, allá en el Sinaí. Bueno, como que chuma que pero vamos adelante. Vamos adelante en este estudio. Tenemos un versículo clave, un versículo para memorizar. Este versículo. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios, cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Tashal di kawaldi kojukla el tuki kusilah pasbeli egipcio etique y el locas yuktalel tashik hun agaj uchal hun shik águila las kiko yuktalel tahtoholal y ahora te mi la vaik Tihkope y chanakik li pacto usichakak shuken y entonces shuken especial tesoro. En la Yalbetis Teclumalicawaliguita las paz como un reino de sacerdotes que llegan a Shalta Éxodo 19, 4 y 6. Así que la condición era guardar el pacto. Li condicioné jalat titashich nakbel smantaltak likawaldige. Y ahora, ¿de qué se trató ese pacto? Osili pacto la yak likawaldige chantik en este momento. Es muy importante que escuche las cal shkaibetixmelol, de qué manera Dios las yak, este trato, koyen las yalbetis teclumalem, koyen las chabitis teclumales, kotol di koyen las pasti kawaldige. Es un ejemplo koyen chu shiskoltautik, koyen chu shispas os pastas tojolaltik, tikawaltik, timihuotik, las kakbatik también, tas tojolal tikawaltik. Así que libija tachantik koyelan tikawaltik las yak, su ley, koyen las yak, el pacto, de qué se trató este pacto y también de qué manera shu chantik. Y en qué momento y en qué contexto las yakti tislei es muy importante que llegan dixmelol, porque de otra manera muy butas chantik porque li kuyelan las yaktis ley en las yaktis manda es un ejemplo
Koyelan Chikiltik, el plan que Dios tiene o el plan de salvación que Dios hoy da lo vemos reflejado a través del pueblo de Dios. Koyelan las paz entregar la ley de Dios y también qué implica en la vida del cristiano. Bueno, también las chandik en nuestro estudio de esta semana que Kalaluk Helavik o Kalaluk Lok Iktalel desde Egipto, Kalaluk Lok Iktalel desde Egipto, las paz y cruzar el Mar Rojo, luego Kotik es un lugar que Chailbo las Taik y las Taik Cha Biel o las Yakbik o Tikahalik las Yabes Beel a su pueblo, Skotol de Levi hasta Kotik en el Sinaí, Halihik más de 2 meses. O sea, Levi Chim Shaosh es Jalil, es lo que Lictalel de Egipto. Es muy importante que escriba también los tiempos que Yelan, cosichar butik de Skoplikao Haldige, 2 meses Shaosh es lo que Lictalel de Egipto, y te las pasé acampar Tayok de Sinaí, y te Jalihik más o menos un año te Jalihik te Steklumal de Kahaldik desde que lo Ictalel ta Egipto. Skotorita te Tzimtabilta Éxodo, solamente que muchas veces libotico ya las calcha, aniltas que el discopli Kahaldik, o chantique, no sabemos estos detalles, que es muy importante que Jugelan Shkilbetik, Shkaibetik Smelol, Kositskan, Chiyal Butik Likahaldik. Mucho tic akbel esta ley, vosotros visteis la visteis o la bilik con las paz egipcio tique y las locas shuktalel escuchalta shik ti águila y las kiko shuktalel tahtojolal shilikawaldige. Es muy importante koyelanti kahaldik Maugnos das lo que está el tisteklumal para que ellas lo que está de un lugar y chic patel de otro lugar y te chic te come el tisteklumal mo li kawal de las yal y un tachin batik las kiko shuktalel tach tojolal que tienen de shal skaldik porque el chita shalevi los he traído a mí las locas de shuktalel para que chin batik Tanaklej, Shishkaldik di Kahaldik, para que Hechelan, Moshik o Yutik, Shilahial di Kahaldik. Cola chal o cola sisventa, las lo que está el Steklumal di Kahaldik, Cochela Kildisha, es para que Moshik o Yi, Shishkaldik di Kahaldik. Y por eso las lo que está de la casa de servidumbre, el pueblo de Israel, Tetos Tikil, tas Lumalti egipcio Tamos ahora las locas Yatalel para llevarlos a la tierra de Canaán, Coyelanti las Yictalel de Kabaldik y Timihoshuk la Chunik de Pacto, Timihoshuk la Baik de Cosichcale y las Yali Kabaldik, Timi las Chunik. Pasel tamantal, timilas chamik, tiscop, ticahualtique, mismo cahualtic las yal, se dedicarían o tashaks baik tas tojolal ticahualtique, y el propósito que Dios oyó al pueblo, el propósito que Dios tenía para el pueblo de Israel es que sean un reino de sacerdotes, sean gente santa, para que Hechelan Shilik, todas las naciones de hoy Litasbati Banumil puedan conocer que hay un Dios. Es propósito Likahaldik, las lo que está el Disteklumalé, las lo que está el Damosovil, para que Spasik reflejar el carácter de Dios, para que Shakik Tailel, Tashunlejal Banumil, Teyandik Nacionetik, y también que sean reino de sacerdotes. Es propósito lamentablemente el pueblo de Israel muy las pasi cumplir, lamentablemente muy las pasi cumplir la parte del trato
Kaaluk tali kahualdiktas bati banomile pues muy bulas yostikinik. Aunque Dios tenía ese objetivo con el pueblo de Israel, que sean una nación santa, sean un ejemplo, hatzpasik reflejar el carácter de kahualdikem, pero muy las paz el pueblo de Israel lamentablemente muy las paz de cumplir el propósito de kahualdik, cuyelan de la cuyantes objetivo, cuyantes propósito, li kahualdik, kalaluk, su pacto con el pueblo de Israel. Lamentablemente el pueblo muy las chamik, muy las paz cumplir el propósito de Dios. Kalaluk, di kahualdik, su ley, sunul el monte Sinaí humeaba. Presencia de Kahualdique, porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Yunali Kahualdique aluk talyaktis ley talyaktis mantal de Kahualdique hasta las yalbe a Moisés, las yalbe al pueblo, chapana baik, chuba baik, yunchtaltis presencia, o más bien, tastaltis presencia ta tojolalique, chapanoma baik. Entonces le ve kakti cuenta cuyelan las lo estalel di kahualdik, y algo que es muy importante que es kaibetix melol, li kahualdike, tas cantas paz morar con su pueblo, pero para que es paz morar, para que shnaki, para que mochte hoy para Dios es muy importante que hechelan chubatik, chapantik, liskush de porque lis presencia li kahualdike, un chaltas copri kahualdike yun la hechla un fuego consumidor, maugnos, mustakchi no pachtas tojolali kahualdige kaluk pas va manifestar li kahualdige yun hechla kochal slahesvan timihodik muy buy chapan hobadige. Ahora lo que nos damos cuenta o lo importante que es kanchka y betix melol en este punto de nuestro estudio kochal chikiltik ti kahualdik kaluk tal tas tojolaltis teklumaleyun la hech kochal hunuk. Y entonces por eso la yalbe al pueblo de Israel hasta la yalbe Teclumal y Moisés chapan no baik, chapan batik, porque tal presencia li kahualdige. Y entonces es muy importante que shkaibetix melol. Oyeran lo ictalel el pueblo de Israel, shanaikto las chanti que cuando salió el pueblo de Israel fue en la 10ª plaga, Kalaluk las milik, el cordero, las milik lichige, símbolo que las pasik aceptar a Cristo. La salvación que chiyak butik li kahualdige es gratuita, es por gracia. Escuchar el pueblo de Israel muy la hialbeli kahualdige chapana baik chuba baik el akoik chapan iskotol muy ushila hialbeli kahualdige alukteto shtik ihlikta mosovil. Simplemente la hialbeli kahualdige chamilik chich chapon bichichel tasti anaik para que mushalahik, o sea, símbolo para que pastik aceptar likahualdique simplemente aceptando la sangre de Cristo. Escuchar el pueblo de Israel en Egipto, Hadetas Paz ilustrar de qué manera es el proceso de salvación. O sea, Hakoyeranti Tashi Shanabutik Batel. Escuchar el pueblo de Israel, Loktalel de Egipto, por gracia, por la sangre de un cordero. Kushul Lok Iktalel es símbolo a ti y a mí para que estatic la salvación, para que estatic li poele, para que es lo que su tictalel ti buoyutik que simplemente es aceptando a Cristo por gracia, por fe. Así es como hizo con el pueblo de Israel. Ahora tan alivi, hermano y amigo, cosishusha paz para que sea salvo.
simplemente aceptando la sangre de Cristo. Así como el pueblo de Israel aceptó la sangre del Cordero y lo Ictalel, el pueblo de Israel. ¿Y qué sucedió después? Cosikota paselta más sacal. Las pasik atravesar el mar rojo. Levija símbolo del bautismo. Gestachal el apóstol Pablo, que Dios las pas bautizar skotolis teclumal aluk las gelumtasta smar las hamtinabe gelabta ololis teclume, símbolo que fueron bautizados. Entonces, hermanos, amigos de común, lich kilnik. Una vez que Jot la paz aceptarle cabaldique, el siguiente paso es hacer un compromiso con Dios, que es de bautizarse. Y después del cruce del Mar Rojo, ¿qué siguió con el pueblo de Israel? Muy de Mar Rojo y al instante Kodik en la tierra prometida, muy sino que el un proceso. La hilik vinal, la hilik chibajel, eplas pasik murmurar, la hilik taquitil, tuvieron que enfrentar varios problemas. El proceso que chelan en la vida del cristiano hoy en día, después me la chamli cajaldique, después de que la paz aceptarle cajaldique, después que la hecha bautismo, ahora inicia nuestro caminar. Jame de chlik matel ti shanvil taspastik tasventali cajaldique. Escuchar el pueblo de Israel, Shanabtalel o Shanabik Batel, desde del cruce del mar hasta la tierra prometida, muy buita anilikotik. Le vija taspas ilustrar cuyelan ti shanvil o cuyelan ti proceso, también tan aliví, primero chapas aceptar li cajaldique, luego cha este bautismo y después chilik nuestro caminar con Dios. Y muchas de las veces que el pueblo murmuró, el pueblo se quejó, el pueblo hasta las pasbik reclamar a Moisés. ¿Cuántos? En este tiempo que Kushiludik también hay mucha gente que después de aceptar a Cristo, después de bautizarse, problema tastojolal y muchas veces hoy te chibajel y antik batel en el Egipto espiritual que es el mundo, lo mismo que chelan chicota pasel y tastojolal, pero hay algo que podemos aprender. Es que haya o es que tengamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y para tener la presencia de Dios en nuestras vidas necesitamos limpiarnos. Éxodo 19, Éxodo 19, escucha las calchas. Yun chital ta tojolalik chapana baik chuba baik elolia kuch de halike elolia kuike chapana baik shilahali kahalike y jajechilantas kan ta kuch de haldik tan alibi. Mi hermano, mi amigo, es un ejemplo, escucha las calchas. Es para que podamos entender cuál es el plan de salvación que Dios hoy una vez que una vez que la vich el bautismo, entonces inicia un proceso de, teólogo de santificación. Chachulimtas tiakushlejale, chakomtzan limol kushlejale, ahora chakushi de acuerdo con el andicajaldigue. Skotoli levin es un proceso que es chantik, skaitik, porque si no logramos entender muy kaitik el plan de salvación de Dios hoy tahtojolaldigue, y entonces Dios las paz presentar su ley. Dios las yakbes ley likajaldik en el monte Sinaí, en las takbatel taikel de Moisés, y entonces a través de esa demostración de poder Dios las yakteirel teklum kuyelan jueli kajaldik y las yakta ochtikinel los 10 mandamientos de Dios.
Entonces, en Éxodo capítulo 20, te hasta cómo es que Dios le entrega sus mandamientos, las yakbes mantaltaclica, y bueno, hermanos, amigos, es muy importante que Shkai Betixmelol y también Kushi ora cuando es que Dios le entrega sus mandamientos, las yakbetis mantaltak a su pueblo, Teito está Egipto o lo que está de Egipto, lo que está. Ya aquí estaban en el Sinaí. Y después, esto es muy importante que una vez que Cristo te salva por gracia, una vez que eres bautizado, una vez que te echó a batería, entonces el siguiente paso es guardar los mandamientos de Dios. Lievin, tochtzots koplal que hechukilan shkai betix koplal realmente. Porque te mi muy bulas kai betix koplal cosientes propósito li kahualtik tahtoholaltique muchas veces libotique hoy muy shkai betix melol la vida cristiana. Solamente que li kuyelan tis ley, tis gracia li kahualtique tiene que un equilibrio en nuestra vida espiritual. Porque tiene muy buenas es que el igual matel o de un extremo o al otro extremo. Y cusi yamtel, o más bien, cusis propósito lis ley li también es muy importante que porque si no logramos entender, o Satanás nos lleva a un lado, a un extremo o al otro extremo, pero lo que es el equilibrio. Vas a repetir nuevamente. Dios liberó al pueblo de Israel por gracia, por aceptar la sangre del Cordero. Muy las locas están en el isteklumalé, las gelumtas en el mar, las calichas símbolo del bautismo. Y después Dios las va a sustentar a su pueblo. Y cuando llegan en el Sinaí, las yalbélicas pasan un pacto, pas tratos, la va ikli kusichkaleti, la na ikli mandal que yo paso un reino, una nación santa, un reino de sacerdotes, pero tienen que guardar mis mandamientos. Y por eso es que Dios las yak su ley en Éxodo capítulo 20, chiquildik y ley li kahualdik las yak ve al pueblo de Israel. Cosis venta. Ahora tan alivin chicas di cuenta, hay mucha gente tana shitashali que vi. Bueno, ya que una vez que Cristo me salvó, ahora soy salvo por gracia. Ahora ya no necesito de la ley. Muy no con la ley porque Dios las colta aún. Como que le vi muy tashcham ve lismantal táctica o aldique. Y hay otro grupo hay otro extremo también. O lom tashalik para que shuk tali pujele tiene que tahnak limantaletike. O sea, como que cuenta el escaltic como que para obtener la salvación depende de tu obediencia o depende de o hatichata o akushlejal. Oye, gente, esta snob te está observando la ley de Dios. Pero, y entonces, como legalistas, escuchar, porque nos preocupamos más por las ordenanzas en lugar de confiar en la gracia de Cristo. Pero, ¿qué lugar tiene la ley? ¿Y qué lugar tiene la gracia? ¿Somos salvos por gracia o somos salvos observando la ley? Es que lipugo muscan tita olol o chicos baldajot. Lijlometas no, es que para que está lijkush lijaliño, jato me nakun por completo o jato me las nak leye.
Y Oklom Tashal, bueno, es que Maok Toskan Nakti leyes, sino que simplemente me las chundi cajualtique y con eso ya soy salvo, viviendo en pecado. Kushul Tasventa Mulil. Por eso li cajualtique, Skansh Kai Betix Melol, Cochalta Shalta Romanos 13:10. Es que Tikosis Skansh Kai Betix Melole, Cuyelanti cajualtic. Taskan. Tengamos un equilibrio. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora, cuando nosotros, despropósito, es que Dios las yak en 2 tablas de piedra. 2 tablas de piedra. La primera parte, el amor a Dios, porque te envió Chanak en los primeros 4 mandamientos. Chapás honrar y chapás venerar a Dios como en primer lugar. Y también chapás, como en segundo lugar, Dios, o el segundo mandamiento, chapás honrar a Dios, muy buchasayan diosetik, muy buchasayan locolil. Por eso las yálicas las paz prohibir que hagamos imagen. Y timichacan esta es la ley del amor. Escucha la shal de Romanos 13:10. Las paz resumir los mandamientos. Cano a Dios y cano a tu prójimo. Este es el cumplimiento de la ley. Cano a Dios y cano al prójimo. Pero timijota cano li cajualtique muy mucha sayan a Dios. Timia cano li cajualtique muy mucha paz sustituir con una imagen. Timia cano li cajualtique chapaz reverenciar el nombre de Dios muy chavich tatajimoltis bili cajualtique. Y también no vas a tener ningún problema de guardar el día que Dios la ya comer para que chavitik. O sea, muy cositos está pasel. Muy uchasayan a Dios, muy uchanuplo coletic, muy uchavista, muy uchavista istol tatajimoltis bili cajualtique. Y si las yálicas naik melijun al sábado, si las yálicas no deberíamos de tener ningún detalle, ningún problema, porque el cajualtique tascantas pasik adorar en un día muy en especial, que ja el día santo, cuchal, el día sábado. Ahora, aluk, las yálicas amarás a tu prójimo. ¿De qué manera taspasik amar a nuestro prójimo? Cuyeran taspasik antik a nuestro prójimo, pues en primer lugar, nuestro prójimo es nuestro Padre. Amar al prójimo, tachal de Levítico 19:18 y Éxodo 20:12 al 17, tiene que chapaz honrar a tus padres. Chachbich tamuk, a tot amé. Es amar al prójimo. Timia canoja al prójimo, chapaz respetar la vida de tu prójimo. Muy milón, por eso tachal no matarás. Si amas al prójimo, vas a respetar la vida del prójimo. Y también respeta el matrimonio. Chapaz respetar a pareja, chapaz respetar a Bahnila Malal. Y también si amas al prójimo, vas a respetar las propiedades de las personas. Chapaz respetar porque amas al prójimo. Por eso la yálica mucha el kaj. Y también si amas al prójimo, muy chapaz chismear, muy mucha lo que se va del smul, muy mucha vale batel a tu prójimo. ¿Por qué? Porque amas al prójimo. Y también skotolitaje taspas reflejar cuyelan ti tanakbel lisman del tagli cajaldique. Skotolis 10 mandamientos, aunque el 10 mandamientos li cajaldique es un resumen caldi cuyelan tis carácter li cajaldique. Cosis caldi cajaldique que es pastic respetar, pastic honrar a Dios de todo corazón, respetando los primeros 4 mandamientos. Y en segundo lugar, amarás a tu prójimo, porque a través del amor al prójimo, a través de respetar la vida, respetar la propiedad, respetar al esposo, a la esposa, muy muchalo el tachil, y tampoco chapaz codicial, que si oye una chil, o que si oye un tu prójimo, y entonces de esa manera estamos cumpliendo por amor. Entonces, ¿qué lugar tiene
tiene los mandamientos, qué lugar tiene la ley de Dios en la vida de un cristiano, simplemente tas pastik reflejar liscalmanes licabaldik. Acano Dios, que bueno, muy yucha sayana Dios, muy yucha nupiando kuletik, chapas respetar licabaldik, y muy yucha chaita bontón, cosi cakalil yakoh boticabaldik. Chapas respetar al prójimo, le hoy, cha vista mucatotame, chapas respetar kush legal, chapas respetar matrimonio, chapas respetar su propiedad, muy bucha chopol copta, muy bucha de mala reputación a una persona, muy bucha lo il tabatel, y también no vas a codiciar lo que tiene tu prójimo. Es así. Ahora, escucha las calchas, escucha las caldiksha, para que shkai betixmelol, kuyelan, tita shalbotik likawaltike. Por eso es muy importante que shkai betixmelol el significado de la ley, kuyelan tikawaltik, taskan, tachantik, li skop o cosis venta. Así que cosis tuno, o para qué se nos fue dada la ley o el significado de la ley. Así que la función de la ley, así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirme a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Así que lieve, cosas venta li ley, cuchal. Hay muchas veces que Jelan caben tixcoplal, caben tixmelol, cosichal botique el apóstol Pablo. Así que li ley chija nuestra guía encargada de conducirnos a Cristo. Cosas venta li ley, jala tashichi kutik batel tas tojolali kawaldige. Y muchas veces hoy cabinosti que escucha el tashal mismo scopli kawaldige, li leye jala hech escuchar un espejo, jala escuchar un nen. Kusich tu no li nene chakavil. Por ejemplo, me voy manchado a sat, me voy muy ukleca sat a velob, a la chaquela sat a pechnen. Entonces, chavil, chakbotabil y nene que muy uglek li asate. Kusi chapas, chba poca sat tabo. Muy buchatsak li nene y chap hush belike la sat, no. Kusi chkutik, bah poco satik tabo. Li nene nakanos chakiltik. Hechlas función tisley tikawaldike. Mauxventa chapok o ama. Lis ley que nakanos chak bota ilel. Hasta el mismo Pablo lahial. Al dijone muy budas kohtikin, ti milwane, ti ele, ti codicia. Muhna me mulil ti hechuk manchu kech tashal lis ley likawaldike. Entonces li ley kaldike simplemente ya función hachak budikta ilel que skan shihbat tas tojolal tikawaldike. Como claramente dice este versículo, así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo. Tan fácil. Li leye mauk tas pohot, li leye ha tas shikot batel tas venta kahbaldik, tas shalbot kusi oya fallo, tas shalbot kusi chabaleka kushlejal. Entonces timilach chantikne, timilach kaitikne, timilahkildige chihbat tas tojolal tikahwaldige. Lamentablemente hoy mukanchkai betixmelol, porque kalaluk tashkildi que la salvación es por gracia y chkaldik bueno es que muy buy taj mau tutskan taj pasti ley embromo con la sisventa tisley likahwaldige dice que tiene una bonita función. En primer lugar, Salmo 119:4 nos aleja del mal. De Deuteronomios 4:6, Tashal, Dios o nos da sabiduría. Santiago 2:12, Tashal, nos da libertad. Tashal, Salmo 119:165, nos da paz. Tashal, escuchet con dondik. Libro de Josué 1:8, Tashal, budik, Tashal, budik, prosperidad. Romanos 7:7, Tashal, que nos señala el pecado.
Y Gálatas 3:24, el diksha nos conduce a Cristo. Este es el propósito que Dios hoy la ley de Dios. Kusisventa lisley likahwaldige tashak butik vigilal. Tas nama Jesudik te choplejal. Cotol las citas de Yakal Chakelik en la pantalla. Tas nama te choplejal, tashak vigiltik, tas escolta utik. Nos da libertad. Escuchal. ¿Por qué la ley nos da libertad? Es la ley de la libertad, la ley del amor. ¿Cómo es posible esto? Para que Shkai Betixmelol, Timigot, libre oyot, muy tigero de chuquel, ¿chanaguchal? Porque muy guapaso violar lisley li ahwalile. Por eso libre oyot. Timila paz violar sley li ahwalile, chat bich tikel de chuquel. Lo mismo que llenan sley li kahwalike, mientras que chapas cumplir lisley li kahwalike, libre oyot. Ahora tiene muy ugne, entonces el pecado o la ley ya caltas pasó a condenar. Y también escuchat la shalibin, te la shak escuchat cuando dic Salmo 119, 165, te shak budik paz, nos da prosperidad y nos señala el pecado. Te shal budik kusi limulile imlavil que oyota mulile, entonces chabat tastoholal tikahwaldike. Esa es la función de la ley. No es para que ya tapojel, simplemente es para señalar para que libote ya tata nael, ya tata ostiquinel, que necesitas de un salvador. Ahora calticabaikun. Hay mucha gente que te saltan al libi. Ahora el isleili diose ya no vale. Ahora el isleili kahaltike muy yuksha. Ahora calticabaik solamente para que shkai betixmelol. Ati chamblux leili kahaltike así. Muyukuksas balildis leili kahaldike, entonces muyuksha mulil, porque leye hanos las pas señalar kusili mulile. Y cuando una persona, cuando un predicador, cuando alguien dice ya no existe ley, automáticamente quitamos el pecado, porque la ley simplemente señala el pecado. Y si ya no hay pecado, ya no necesitamos de Cristo. Una me chabai bixmelo likusichkale. Timi muyuk leye muyuk mulil, timi muyuk mulile, pues kusishtuno abun kahaltik. En cambio, leye jasvenda tas pasot señalar kusili mulile y timi labil kusili mulil, kusili chopole. Entonces, chabostikin, que necesitas de un salvador. Scan, un bucho abaj pojuane escuchar porque tas venta li kahaltike, jate tastatik. Pero solamente si nosotros conocemos cuál es la función de la ley. Porque te salta Romanos 10:4 y esto les voy a poner en pantalla. En la pantalla para que se chelan lo que nos dice Romanos 10:4 tachal, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley, el apóstol Pablo Libé, cosis propósito, cosis yamtel, cosis fin, cosis propósito. La ley es llevarnos a Cristo. Ti leyeja tascanta chiyiko tikbatel tas tojolal kajaldik. El fin de la ley es Cristo. El fin, el propósito, el por qué existe la ley es llevarnos a Cristo. Lileyete shalot oyot metamulil, la milwan, la elkaj o chaval chapas libi, entonces kan shabat tas tojolal Cristo. Por eso el fin de la ley, el propósito de la ley, así que hay muchas veces muy lectis para interpretar esta palabra y entonces mucha gente te shal, bueno, el fin de la ley es Cristo. Entonces, ahí acabó. No, el fin es el propósito. Kusiyam del jala chiji kotikbatel tastojolal tikahwaldige. Entonces, para terminar en nuestro estudio de esta semana, porque el tiempo se va rápidamente, yo quisiera invitarlos a leer este pasaje
Tachiyal Budik de Patriarcas y Profetas, página 277 Tachal. La ley no se proclamó en esa ocasión para beneficio exclusivo de los hebreos. Dios los honró haciéndolos guardianes y custodios de su ley, pero debían de tenerla como un santo legado para todo el mundo. Los preceptos del Decálogo se adaptan a toda la humanidad y se dieron para la instrucción y el gobierno de todos. Son 10 preceptos breves, abarcantes y autorizados que incluyen los deberes del hombre hacia Dios y hacia sus semejantes y todo lo que se basa en el gran principio fundamental del amor. Así que tikahal que la ley de Dios te nos hoy de zeta. Por eso se llama ley eterno. Tachal el salmista eterno. ¿Qué quiere decir eterno? Eterno es que muy expliquem y muy extutsem. Eso quiere decir. Ahora, que la Yahvé es ley al pueblo hebreo, simplemente la Yahvé como guardianes, como que es un canal, como que para que todo el mundo conozca cuál es el propósito de Dios. Entonces, resumiendo rápidamente, ¿cuál es el plan que Dios hoy tastoholatik antes de llegar a la tierra prometida? Que el del pueblo de Israel antes de que a la Canaán terrenal. Primero, lo que es el talel por gracia, simplemente aceptando la sangre del Cordero. Salvación por fe, salvación por gracia, simplemente aceptando a Cristo. Número 2, fueron bautizados en el Mar Rojo. Número 3, Chapanoa, Kushlehalik, pasa a santificar. Y número 4, libro oye, Dios le da sus mandamientos, Dios le da la ley antes de que Ochikbatel a la tierra prometida. Ejemplo para nosotros. Por gracia. Porque por gracia somos salvos. La chunkahualdik eres salvo. Número 2. Me la chunikahualdik en el bautismo. Después del bautismo, chachapana kushlejal para la santificación. Y el siguiente paso es guardar y cumplir los mandamientos de Dios. No para que te salves, porque ya eres salvo. Cochal, listeklumal y kabaldik muy bulah su ley ahí estando en esclavitud muy bulah ley y kabaldik la tikilik estamos civil, sino que la ley y kabaldik después de que las lo que está ley estamos civil. Lo mismo hechelani tan alivi timiocha cancha chuncha chamli kabaldik o me la chamsha la chunsha y kabaldik la echa en el bautismo. Entonces pas obrar la fe, porque tachal el libro de Santiago tiene muy chiminaj yam telal ti fea buene. Entonces nuestra fe es muerta. La muy palil kaluk chabal chiminaj li yam telal. Por eso fe más obras jate tash binaj que realmente chachun tikusi tashal butik tikahwal dike. Bueno, nuestro estudio de esta semana pues es algo rápido. En realidad más tiempo, pero es un resumen que estamos haciendo. Es un resumen de Coelán la Chantik Talel durante nuestro estudio de esta semana. Así que los invito al siguiente estudio. Chapas Madito Común. Dios sea su bendición. Se despide de ustedes su amigo y hermano Mauro González.